Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2. Nuestro tema es análisis comparativo de las metodologías PCI y BISIR mediante la evaluación superficial del pavimento flexible vía Los Libertadores, tramo kilómetro 0 al 1, Ayacucho 2023. Los integrantes somos Hassan Ruiz, Roy Bituel, Jiménez Lazarate, Alex, Gómez Orea, Alexander Saúl, Humareda Mejía, Luis Ángel, Curo Quispe Yutmer, Quispe Medina, Rasuri Arquímedes, Ircaño Puerque Wilmer. Ya. Diferente, pasamos al planteamiento. Ya, planteamiento del problema. Descripción del problema y antecedentes a nivel mundial. Como bien se ha dicho, en cuanto a antecedentes, hemos enfocado en 3 niveles: local, nacional e internacional. En el antecedente a nivel mundial hablamos del personaje Rojas Amaya del 2017, en la cual él enfoca análisis comparativo entre el método del BISIR y el PCI para la auscultación visual de pavimentos flexibles en la ciudad de Bogotá. Para análisis siguiente, que es el análisis nacional. En antecedente nacional tenemos a Chávez Cusquibán en 2017 en su investigación titulado Planteamiento de estrategias de rehabilitación del pavimento flexible aplicado a metodologías BISIR para la optimización de recursos en las avenidas 225, Ventanilla, Lima. Siguiente enfoque. Ya. Antecedentes a nivel local. En nuestra ciudad de Ayacucho tenemos, por ejemplo, la gestión de mantenimiento vial no es suficiente para evitar las diferentes fallas superficiales que se puedan presentar debido a diferentes factores. Por otro lado, el nivel de transporte aumenta y se generan más fallas por el hecho que aumentan las fallas estructurales. El tránsito provoca entonces asentamientos más o menos importantes, produciendo informaciones y grietas que hacen que la estructura envejezca permanentemente. Delimitación del problema espacial geográfico, ¿no? Esta investigación se realiza en la vía Los Libertadores del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, región Ayacucho, que está empezando en el kilómetro 0 del grifo Ayacucho para arriba, que llega aproximadamente hasta la curva de donde está el reservorio. Temporal, la fecha lo indica, ¿no? Entre junio y julio. Ya. Temática y unidad de análisis y condición de pavimento mediante inspección visual. Se utilizan las metodologías BISIR y PCI. Continuamos. Formulación del problema. Problema general. ¿Cuáles son las diferencias entre la metodología PCI y BISIR en la evaluación superficial del pavimento flexible de la vía Los Libertadores? Problemas específicos. Acá tenemos algo de 3 opciones. ¿Cuál es el índice de deterioro superficial del pavimento flexible mediante la meteorolización BISIR en la vía de Los Libertadores, del kilómetro 0 al kilómetro 1? El otro es cuál es el índice estructural del pavimento flexible mediante la metodología PCI en la vía de Los Libertadores, del kilómetro 0 al 1. Los resultados obtenidos con la metodología BISIR y PCI sobre el estado de deterioro del pavimento flexible son similares. Justificación e importancia. El presente trabajo de investigación tiene importancia en el campo de mantenimiento y conservación de un pavimento flexible mediante análisis de 2 métodos, de los cuales optamos por el método que nos brinde mejores resultados en los pavimentos flexibles en la región de Ayacucho. Pasamos al siguiente. En limitaciones de la investigación, sobre todo hemos tenido 2 limitaciones. De repente el tiempo es un poquito breve y a la vez al momento de hacer las mediciones hubo bastante tránsito, bastante tráfico. Ha hecho la cual un poco difícil la medición de la manera más óptima, pero hemos tratado de mejorar lo más que se pueda. Objetivos:
En general, determina la diferencia entre las metodologías PCI y BICIR en la evaluación superficial del pavimento flexible en la vía de los libertadores específicos. Tenemos el índice de deterioro superficial del pavimento flexible mediante la metodología BICIR en la vía de los libertadores tramos 0 al 1. Eso es, eso sería toda la parte de la primera parte. Compañeros, voy a ceder el pase al siguiente compañero en el marco teórico. Gracias. Buenos días, continuando con la exposición. Vamos a hablar del método PCI, en que hemos realizado también este trabajo, ¿no? Hemos realizado los dos métodos, el método PCI y el método BICIR. ¿Para qué es el método PCI? El método PCI, como dicen sus siglas en español, que es el índice de condición del pavimento, quiere decir que vamos a determinar numéricamente la condición del pavimento flexible a través de un índice, ¿no? Este índice abarca desde 0 a 100, donde 0 es realmente, o sea, pésimo la condición, y del 100 significa que está en excelentes condiciones. ¿Cómo determinamos el método PCI? Determinamos con un formato que vamos a ir al campo, o sea, al pavimento, y vamos a detectar todas las fallas que se encuentra estipulado en este método. Son como piel de cocodrilo, aullamientos, bacheo, parcheo, en grietas de borde, en grietas longitudinales transversales. Está todo estudiado ya en su normativa. Entonces, con todo eso vamos nosotros a medir todas estas fallas y vamos a calcular la densidad. ¿Qué tan grande es la falla en un tramo determinado? De esta manera vamos a hallar los valores deducidos que también está en su normativa. Más claro, Alex, por favor, no se le escucha bien. ¿No se me escucha bien? Sí, por favor, mejora un poco acerca tu voz bien al micrófono, al audio. Más fuerte, sí, más fuerte. Comprometerte. Vamos a Meli. un número de muestras con esta fórmula. ¿Podés vos comprometerte? Para siempre Tal vez a dejar un poquito algunas harinas. la cantidad de unidades de muestreo. Con ello vamos, o sea, si un tramo, supongamos que tengamos 1 kilómetro y por longitud de calzada nos sale que cada tramo va a medir 35 metros, vamos a tener un total de 11 unidades de muestreo, como sería en nuestro caso. Y también vamos a ver los intervalos de muestreo, que significa que vamos a saltarnos 2 tramos para trabajar nuestras muestras, ¿no? O sea, va a haber entre tramo de estudio, va a haber otros 2 tramos que no se va a estudiar, porque así es, así trabaja con este método. De ahí vamos a hallar los valores deducidos con su normativa que está estipulado, ya tiene unas tablas donde con la densidad se va a hallar los valores deducidos. Luego estos valores deducidos se llevan a una tabla donde se va a hallar el valor deducido total. Luego también con esas curvas, lo que se ve ahí, las curvas, vamos a hallar el valor deducido corregido. De ahí, el valor deducido corregido que nos salga el mayor, vamos a restar o sea, al 100, vamos a restar a 100
el PCI va a ser la resta de 100 menos el máximo valor decidido, corregido, y eso va a ser nuestro PCI. Ahora, a continuación, mi compañero va a exponer el método de Visir. Continuando la exposición, vamos a proseguir, ¿no? Bueno, el método de Visir, ¿no? Este método es utilizado para evaluar el estado de conservación de un pavimento flexible, ¿no? Y permite establecer una clasificación de su condición, ¿no? Ahí lo que vemos un rango de clasificación del Visir, ¿no? Es decir, el rango de clasificación va a ser de 1 al 7, ¿no? De los cuales consiste que del 1 al 2, su estado superficial es buena, de 3 a 4 es regular, y de 5 al 7 es deficiencia, ¿no? Según Uruna, el método Visir lo clasifica en dos tipos, ¿no? Fallas estructurales tipo A o fallas funcionales tipo B, ¿no? Las fallas estructurales se asocian a la deficiencia capacidad de la estructura del pavimento, ¿no? En cambio de daños funcionales se asocian a un proceso constructivo, ¿no? Acá vamos a ver niveles de gravedad, ¿no? De tipo A, ¿no? En el cuadro que nos está representando son tipos de deterioros, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Ahollamientos, deformaciones estructurales, grietas longitudinales, de fatiga, piel de cocodrilo, o bacheos o parcheos, ¿no? El nivel de gravedad se clasifica en 3, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Los cuales en la tabla 2.24 vamos a encontrar daños, ¿no? De tipo B, ¿no? Los cuales también en este cuadro nos resumen totalmente que el deterioro, que tipos de fallas que hay, ¿no? Grietas longitudinales, grietas contracciones térmicas. Bien, también se va a clasificar en 3 tipos, ¿no? Nivel de gravedad, ¿no? 1 y 2 y 3, ¿no? Los cuales, bajamos abajo, identificación de deterioro de método Visir, ¿no? Este método, es decir, los métodos más usados en la auscultación son los visuales, ¿no? Los cuales consisten en visitar el terreno de estudio, ¿no? Con el personal adecuado para el desarrollo de la metodología en estudio, ¿no? Tipo de falla, ¿no? Los tipos de falla son los deterioros, ¿no? De un pavimento flexible. Se consideran 3 factores, ¿no? Gravedad, extensión y tipo, ¿no? Bueno, degradación de tipo A, ¿no? Bueno, este tipo A son daños, ¿no? Están comprendidos por la deformación y el agrietamiento, ¿no? Están comprendidos también por la fatiga del pavimento, ¿no? Bueno, acá un poco resumen, ¿no? Del tipo A, del Visir, que también está en su nombre de deterioro, su código y su unidad de medida, ¿no? Que se identifica en metro, ¿no? Ya, en degradación es falla tipo B, ¿no? Bueno, este tipo, también la degradación tipo B, la mayoría son funcionales, ¿no? Proporcionando alternativas de reparación, las cuales no se relacionan a la estructura, ¿no? Del pavimento, ¿no? Bueno, en el cuadrito que hay acá, el tipo B Visir ya está resumido, ¿no? Su nombre, su código y su unidad, ¿no? Que pertenece, ¿no? El tipo de fallas, ¿no? El procedimiento de evaluación del método Visir, ¿no? ¿Cómo se va a proceder, ¿no? A evaluar, ¿no? Se utiliza 2 métodos para la evaluación del deterioro de condición superficial del vía del pavimento flexible, ¿no? Los índices son, ¿no? Fisuración y índice de deformación, ¿no? Los procedimientos de cálculo se debe calcular, ¿no? El índice de fisuración y índice de deformación y índice de deterioro superficial, ¿no? El marco conceptual que está prácticamente, hay un gráfico que ya nos indica, ¿no? Nos especifica muy claramente, ¿no? La descripción del tipo de falla, ¿no? En fisuración nos describe, ¿no? El tipo de falla y sus causas que van a suscitar, ¿no? En este periodo, ¿no? Bueno, es un poco resumen de no lo voy a poder leer mucho, ya es un resumen de las imágenes que estamos acá viendo. Y los cuales voy a proceder que mi compañero exponga, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. Metodología de la investigación. En el enfoque de la metodología de investigación comparativa entre las metodologías de PCI y de Visir, para evaluar el pavimento flexible en el tramo de la vía Los Libertadores de 0 más 00 kilómetros a de 1 más 00 kilómetros en Ayacucho. Debe ser bien riguroso y
estructurado. En este sentido, el enfoque de la investigación, ya que nombre sería evaluación comparativa de las metodologías para el pavimento en la vía de los Libertadores. En el objetivo general, como dijo ya mi compañero Wilmer, sería analizar y comparar las metodologías de PSI y de VISIR para evaluar la condición del pavimento flexible en el tramo de vía Los Libertadores. Y en los objetivos específicos sería aplicar la metodología de PSI para evaluar la condición del pavimento en el tramo mencionado. También sería utilizar la metodología de VISIR para analizar las características superficiales del pavimento en el tramo. También sería comparar los resultados de las metodologías en términos de índice de condición y las características de daño del pavimento. Y también que algunos de los objetivos específicos sería interpretar, las similitudes y diferencias entre los resultados y la discusión, ¿no? Que dentro de la metodología que nosotros debemos de seguir para el estudio es seleccionar que el tramo, dentro de eso está identificar y delimitar el tramo, y después vendría recolección de datos, después vendría análisis comparativo, el 4 sería comparación de los resultados, en la 5 sería discusión y interpretación de datos, en la 6 sería conclusiones, recomendaciones. En este enfoque nos proporciona una estructura clara y lógica para nuestra investigación comparativa. Pasando al alcance, en este alcance de la investigación se va a definir las fronteras y límites del estudio comparativo de las metodologías de PSI y de VISIR para evaluar el pavimento flexible. Y dentro del diseño nos establece los pasos, métodos y estrategias que debemos seguir para tal estudio. Dentro de la población, nos habla que es un conjunto de elementos que cumplen con las características que vamos a analizar en la vía de los Libertadores. Compañero, ¿puedes pasar a la hipótesis? No veo bien. Ahí está ahí. En la hipótesis general, al realizar el análisis y la evaluación del pavimento flexible de la vía Los Libertadores Ayacucho mediante las metodologías de VISIR y PSI, se obtendrá condiciones y el estado conservación del pavimento y así efectuar una comparación entre ambas metodologías. En la hipótesis específico, mediante los métodos de VISIR y PSI se determina el estado de conservación del pavimento flexible, y así sucesivamente. Ya sería, compañeros. Gracias. Continuando con la exposición, mi parte, de mí son los resultados. Voy a exponer lo que es los resultados. Resultados, compañero Arquímedes. Nosotros para obtener los resultados por la metodología PSI en el pavimento flexible de vía Los Libertadores, utilizamos parámetros que son de importancia, ¿no? Como es de la calzada de 8 metros y una longitud de 35 metros, y obteniendo una unidad de muestra de 10 unidades.
En realidad nos salieron 28.5, pero las unidades que se va a evaluar son 10 nada más. Yéndonos al análisis y a la interpretación, en la unidad de muestra 1 tenemos un total de valores deducidos de 18.68 y un valor deducido máximo de 6.34. Y para que nosotros poder encontrar el índice de condición de pavimento, necesitamos tener el valor deducido corregido. De entre ellos, el máximo, que en este caso es de 12.34, y restado al 100 nos da un índice de un PSI de 87.6 y está dentro del rango muy bueno en la unidad de muestra 1. En la unidad de muestra 2 tenemos el valor deducido corregido 5.6 y el máximo, restando al 100 tenemos el PSI de 94.8 que están dentro del rango excelente. En la unidad de muestra 3 tenemos un valor deducido corregido máximo de 0.03, que también nos dice que el PSI es de 99.97, que está en una condición excelente. En la unidad de muestra número 4 tenemos el valor deducido corregido máximo de 6.81 y el PSI nos da de 93.19, que también está en el rango de excelente. En la unidad número 5 tenemos el valor deducido máximo corregido de 64.3, que nos da un PSI de 35.7. Ese tramo está en el rango de malo. Pasamos a la unidad de muestra número 6. Igual forma, tenemos el valor deducido corregido máximo de 20.6, y esto nos indica que el pavimento está en el rango de muy bueno. En la unidad de muestra número 7 tenemos un valor deducido máximo corregido de 30.45 y que nos da un PSI de 69.5, que está dentro del rango de bueno. La unidad de muestra número 8 nos da un valor deducido máximo corregido de 9.9 con un PSI de 90.1 y está dentro del rango excelente. La unidad de muestra número 9, igual tenemos un valor deducido máximo corregido de 15.5 con un PSI de 84.9, un rango excelente. Y la última unidad de muestra, el número 10, tenemos con un valor deducido corregido máximo de 16.6, que nos da un PSI de 83.7, que está en una condición muy buena. Como podemos observar, el resultado general de la metodología PSI en el tramo del pavimento flexible del Vía de los Libertadores, el kilómetro de 0 a 1, está en condiciones óptimas para su uso cotidiano. Eso sería todo, gracias. Bueno, muchas gracias, compañero. Continuando con la exposición, ingeniero, tenemos lo que es los resultados del método BISIR, para el cual el método BISIR nos dice pues que cada unidad muestra debe ser de longitud de 100 metros, ¿no? Y el ancho de la vía, este es el cuadro, longitud de ancho de la vía que hemos ido a campo, ahí varía, ¿no? Entre 8.16 y 8.10 hasta 8.20, 8.10, ¿no? 8.20 y 10 es el máximo y el mínimo. El siguiente es las unidades de muestra, en total son 10 porque es un kilómetro, ¿no? 1000 entre 100 sería 10. Ese es por unidad de muestra. Acá está nuestra calificación o clasificación es regular en todos los tramos, y el índice de deterioro superficial y ese es de 3, ¿no? Ahora, resultado BISIR por calle, en este caso es por tramo. En la Vía de los Libertadores, como observamos, todos son en estado regular. Ya 3 sale pues del promedio, ¿no? De todas las calificaciones, entre 5, por ejemplo, 5 más 3, 8, entre 2 sería 4, ¿no? Y el rango de 2 a 4 está en 3, ¿no? Porque la evaluación es de 1 a 3 nada más en el BISIR. Resumen BISIR global de la Vía de los Libertadores, promediando todos estos valores de acá, nos da 3, ¿no? O sea que el índice de deterioro superficial de la Vía de los Libertadores, tramo 0 hasta 1 kilómetro que hemos considerado, pues es regular, ¿no? Ahora, alternativa de intervención en el BISIR. ¿Cómo es la alternativa? Al final, con este resultado, ¿qué es lo que recomendaríamos, no? El BISIR nos dice, si es de 0 a 2, el rango, tiene que haber un mantenimiento rutinario. Si es de 3 a 4, tiene que haber un mantenimiento periódico. Y de 5 a 7, una rehabilitación.
En este caso, cae nuestra evaluación, nuestro índice de deterioro superficial en 3, el cual pues nos dice que debe haber un mantenimiento periódico en ese tramo que hemos evaluado. Bueno, voy a dar ya a continuación a mi compañero el pase final. Por favor, compañero, adelante. Como conclusiones en nuestro trabajo, y luego de evaluar y analizar el estado del deterioro del pavimento de la vía Libertadores desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 1, se utilizaron estas metodologías PCI y VISIR, y ya como me dijeron anteriormente, se consiguieron unos resultados similares. En el método PCI se promedió una calificación de muy bueno, y en el resultado del índice de deformación superficial con valor 3 equivalente a un estado regular, según el método VISIR. Aunque estas metodologías indican que el pavimento se encuentra en un buen estado, cabe resaltar que en este primer kilómetro se necesita en su mayor parte un mantenimiento, en algunos puntos de referencia una rehabilitación total, ya que por estos carriles transitan vehículos de carga pesada y pasajeros. Sin embargo, la serviciabilidad de la vía es muy buena, ya que en una gran parte de los puntos de referencia analizados se brinda una buena comodidad y seguridad para los usuarios. Como recomendación, se recomienda a las autoridades evaluar periódicamente el pavimento de la vía Libertadores para intervenir si es necesario un mantenimiento o una rehabilitación, extendiendo la vía útil de esta vía, mejorando la transitabilidad y generando ahorro en las municipalidades. Una segunda recomendación es que la Municipalidad Provincial de Huamanga realice estos mantenimientos en este tramo que lo estudiamos, ya que debido a los daños que generan malestar en los pobladores. Para ello se recomienda la aplicación de las metodologías que siguen las indicaciones. En el caso del PCI, la norma ASTM D6433-07, y para el método VISIR, el manual INVAS, de tal manera tener una evaluación eficiente y no tener errores al momento de procesar estos datos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Ok, bueno, ingeniero, ya un poco para complementarlo, esta es nuestra bibliografía, y aquí en nuestros anexos tenemos algunas fotografías que hemos ido al campo, y acá no está nuestro formato del cual salía nuestro resumen de los resultados que hemos tenido tanto el VISIR como el PCI. Hemos adjuntado también las fotos de cada tipo de daño que hemos encontrado en cada tramo, ¿no? Está por unidades, acá está la unidad 1 y así sucesivamente, la unidad 6, la unidad 2, así. Esos son nuestro anexo de ingeniero, y eso sería toda nuestra exposición. Más bien, muchas gracias, ingeniero.